Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es aprender a amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces ahora vamos a amarlo con toda nuestra capacidad para entender, con toda nuestra mente, ¿sí? Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Amén, amén, amén. Algunos de nosotros conocimos a los padres del hermano Natanael. ¿Se acuerdan del hermano Montes de Oca? Pues ¿qué creen? Era su papá. Y el Espíritu de Dios lo tocaba de una forma increíble. Y muchos de nosotros estuvimos allí para verlo, ¿verdad? Y Dios le daba unas embriagadas en el Espíritu tremendas. Y les voy a contar la historia de alguien que fue a una convención ahí a México y regresó a contarme cómo le fue. Y dice, pues todo el mundo estaba alabando a Dios y ya saben ustedes, ¿verdad? Y yo estaba haciendo mi parte y de repente un hermano así que venía danzando, aquí de atrás, de repente se puso a la par mía y seguía danzando. Y yo pensé, pues qué bueno, ¿verdad? Dice, de repente me impuso manos. Cuando sintió estaba tirado en el suelo. Y Dios le dio una experiencia tremenda, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios sobre cada quien, ¿verdad? Amén, amén, amén. Hemos estado aprendiendo cosas maravillosas. Nada que no esté en la palabra de Dios. ¿A quién le interesa algo que no esté en la palabra de Dios? Amén. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta o tener en la mira siempre es que el día que Jesús nos salvó, el Señor nos hizo tocar lo infinito, lo eterno. Nos puso en un camino vivo. Amén. Ahora, vivo significa algo que sigue creciendo, algo que se sigue expandiendo. Amén. En Dios no hay límites. En esto de caminar con Dios no hay un tope. O sea, ¿alguna vez se le ha ocurrido que usted puede gastar a Dios? Y esto va para todo lo que compete al Señor, a su espíritu, a su palabra, a su reino, todo lo que tiene que ver con Dios. Si se trata de orar, pues aprendemos como niñitos, ¿verdad? Como bebitos a hablarle a Dios y hacerle nuestras peticiones y todo lo demás. Pero la oración es un mundo, es algo que está vivo, es algo eterno, infinito y algo que está en constante expansión. Entonces tarde o temprano uno se gradúa de orar de una forma a orar de otra, ¿verdad? Y luego se gradúa uno de orar a ese nivel a orar a otro nivel. Eso es todo el asunto, pues, ¿verdad? Alabar al Señor, la misma historia. Yo cuando vi que la gente levantaba sus manos en la iglesia era como que, ay, qué vergüenza, pero bueno, obviamente hay que hacerlo, así es que ahí vamos, pues. Y mejor si nadie me mira, ¿verdad? Amén. Pero a medida que empezó a crecer mi experiencia con Dios y mi relación con Dios y empecé a conocer y a entender muchas cosas por su gracia y misericordia, esto se quedaba corto. O sea, o hacía otra cosa o explotaba, pues. Entonces hice esto. Después esto se quedaba corto. Entonces aprendí a gritar. Después gritar me dejaba ronco. Entonces aprendí a danzar. Amén. Y así sucesivamente. Y eso con todo. Esto de santificarnos para Dios. Por supuesto, Jesucristo nos santificó el día que llegó a nuestro corazón. Así como la presencia de Dios en la zarza santificó toda la tierra. Por eso le dijo Dios a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y se nos hace como que Moisés no se quitó el calzado de los pies, ¿verdad? Porque hay cosas que no fueron santificadas al final allí, pero no importa, esa es otra historia. Amén. Cuando Salomón terminó su oración, el día que dedicaron el templo allá en Jerusalén, de repente la gloria kabod de Dios se hizo presente y fue tan copiosa que los sacerdotes tuvieron que salir corriendo, no cabían. Amén. Y Dios santificó con su presencia ese templo. De la misma manera, cuando Jesús llegó a nuestro corazón, Él santificó nuestro santuario, santificó nuestra vida. A todo creyente salvo la Biblia le llama un santo.
Así es que no se tiene que parar adentro de un escaparate de cristal, ¿verdad? Para hacerlo. Lo que necesita es tener a Cristo en su corazón. Amén. Pero ¿qué cree? Si la obra que Jesús hizo el día de nuestra salvación inicial, déjeme decirlo, a ver cómo lo digo bien. Por supuesto que fue completa y fue perfecta. Pero ¿por qué nos pide Dios perfeccionar la santidad en el temor de Dios? O sea, estoy hablando de algo que también puede crecer, incrementarse, expandirse en nuestra vida, porque es algo vivo, es algo eterno. Amén. Entonces vamos a ver, aquí apunté unas citas, todavía no nos vamos a nuestro librito, pero yo tengo unas citas acá. Por ejemplo, 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. O sea, todo en Dios está vivo, todo en Dios crece. Y en el libro de Efesios el Señor nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El Señor nos pide crecer. El Señor nos pide permitir que la estatura de Jesucristo crezca, se forme en nosotros. Todo en el reino de Dios habla de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Hoy en día la iglesia se ha desenfocado y le llama crecimiento a poner más sillas en el templo, a botar las paredes y construir edificios más grandes y a llenarlos con más gente. No, pues qué bueno si llega más gente. Pero cuando la palabra de Dios habla de crecimiento, está hablando del crecimiento personal en la estatura espiritual del Señor Jesucristo, que todo creyente necesita experimentar. Amén. Muy bien. Les dije 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando significa terminando o completando. Entonces no es que la obra de Cristo no sea completa. Pues un bebé es un ser humano completo, ¿o no? Pero hay una diferencia entre un bebé y un adulto. O sea, al bebé no le falta nada, pero eso tiene que crecer. Amén. Así con la obra de Cristo en nuestros corazones. Así con esto de santificarnos, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, verso 1. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del verso 1. Y pues las escrituras le hablan a los santos, ¿no? A ver, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego lo desglosa, ¿verdad? Pero no que ya somos santos. Entonces, ¿por qué habla en estos términos? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Lo ven? Así es que el Señor nos santificó, pero espera que nosotros nos santifiquemos. El Señor nos santificó, pero espera que este bebé crezca y madure. Amén. Bueno, de paso, ya que estamos en este verso, dice que os apartéis de fornicación. O sea, así es como debemos santificarnos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y se acuerdan allá en Primera de Pedro, se nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso abarca todo, ¿verdad? Amén. Bueno, esto de crecer en Cristo, el Señor es tan maravilloso que en su palabra nos dejó toda una serie de cuadros, figuras, lecciones,
que nos enseñan cómo crecer. Y uno de los cuadros más tremendamente claros y completos que Dios nos dejó en su palabra es el tabernáculo mosaico. Ahí de veras podemos ver nosotros un cuadro claro de cómo se crece, dónde estamos y hacia dónde vamos dirigidos. Y en el atrio el Señor proveyó de la sangre redentora de Jesucristo. Eso está en el altar de bronce. Proveyó del fuego purificador del Espíritu Santo. Nos lo da cuando nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y esta es otra cosa en donde nos desorientamos muchas veces. Yo he oído predicadores que ubican el bautismo con el Espíritu Santo en el lugar santísimo. Lo que están diciéndonos con eso es: si usted ya tiene los dones, usted ya es un creyente maduro, ya para usted no hay nada más. ¿Y qué creen? Los dones están en el atrio. A ver, ubique el fuego de Dios. ¿Dónde es que se manifestaba ahí en el tabernáculo mosaico? En el atrio, en el altar de bronce. Así es que el Señor nos dio esa preciosa sangre, nos dio el fuego de su Espíritu Santo, nos dio esas aguas en las que somos bautizados, ¿verdad? Todo esto para santificarnos y para prepararnos para entrar a un nuevo nivel de relación con Dios en el lugar santo. ¿Por qué se llama santo? En hebreo solo se llama santo. Amén. ¿Ven? Si nos santificamos en el atrio, vamos a poder graduarnos al santo o al lugar santo y tener una experiencia con Dios más alta, más profunda, seguir creciendo. Ahí en el lugar santo el Señor nos dejó en el altar de oro del incienso una figura de la oración, ¿verdad? En ese incienso. Y en el candelero encontramos la luz de su palabra, el entendimiento de su palabra. En la mesa con los 12 panes encontramos nosotros la fuerza, la fortaleza, el sustento que nos da la palabra, o las experiencias que vamos teniendo con su palabra. Amén. Así es que la oración y la palabra nos santifican en el lugar santo, en el santo. ¿Para qué? ¿Qué pasa si dejamos que la oración y la palabra nos santifiquen en el lugar santo? ¿Qué creen? De repente se va a correr un velo y vamos a encontrarnos en el lugar santísimo. El miércoles les explicaba que en idioma hebreo el lugar santísimo se llama Santo Santo. Kodesh Kodesh, así se llama. Santo Santo. Amén. Y se imagina caminar con Dios a ese nivel. A ese nivel. No estamos hablando de visitar ese lugar de vez en cuando. Estamos hablando de vivir ahí. Amén. Esa es la cosa. Bueno, en este proceso de crecer, en este proceso de madurar y de experimentar a Dios a otros niveles, dejándonos santificar por el Señor y buscando nosotros santificarnos en todo lo que nos corresponde a nosotros, vamos a encontrar que tenemos una naturaleza carnal que no mucho que colabora, ¿verdad? Precisamente es de ella que tenemos que santificarnos. Amén. Igual, uno oye a veces enseñanzas. El día que Cristo llegó a su corazón, ya no hay nada de naturaleza carnal. En un cristiano no puede haber tal cosa como una dualidad de naturalezas. Y yo me acuerdo una vez, y de personas de mucho peso oí eso en un seminario hace años, no hay tal cosa como que un cristiano tiene dos naturalezas. Tiene solo la naturaleza de Cristo. Y yo recuerdo que para mí fue un conflicto tremendo, porque pues dije, bueno, pues si me lo están enseñando es porque así debe ser. Pero después me iba yo a mi casa y me veía en el espejo, ¿verdad? Y veía mis actitudes y veía mis reacciones y veía mis cosas, y yo decía algo, o no soy salvo. Pero después pensaba, no puede ser, sí lo soy, lo sé porque estuve ahí cuando pasó. A lo mejor no me están enseñando bien el asunto. Y entonces se metió uno a estudiar su Biblia, ¿verdad? Y el Señor a los creyentes les dice, despojaos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. Si no tuviéramos un viejo hombre, no estaría perdiendo tiempo el apóstol Pablo diciéndonos varias veces que nos despojemos del hombre viejo. Quiere decir que todavía tenemos un hombre viejo, todavía tenemos un viejo corazón, tenemos un nuevo corazón, Cristo vive allí, pero tenemos un viejo corazón. Amén. Entonces, por eso la necesidad de santificarnos. O Cristo crece en nosotros y empieza a tomar el control de nuestra vida, o
Si Cristo se queda bebecito en nosotros, tarde o temprano el resto de nosotros va a seguir teniendo el control de nuestra vida. Amén. Y si caminamos así, pues no nos vamos a poder graduar al lugar santo y al lugar santísimo. El Señor empieza a trabajar con nosotros poniendo su dedo en aquellas áreas de las que tenemos conciencia, ¿verdad? Y sabemos que estamos haciendo mal, o a veces no lo sabemos, pero cuando el Señor pone su dedo ahí, se nos abren los ojos y decimos, sí, ¿verdad? Ni se me había ocurrido pensar que no estaba agradando yo a Dios con esto. Amén. Y venimos al Señor y le decimos, Señor, si tú no lo quieres, yo tampoco, aquí está, te lo entrego. Ponlo bajo tu sangre, Señor. Y el Señor empieza a trabajar con nosotros aquellas cosas que, hay cosas que nosotros nos conseguimos, ¿verdad? De gratis. Un día abrimos una puerta por necios y después vivimos el resto del tiempo lamentando haber abierto esa puerta. Porque resulta que ahora el diablo nos puede tentar por ahí, cuando antes, cuando la puerta estaba cerrada, el diablo no nos podía tentar por ahí. ¿Verdad que es cierto? Entonces el Señor empieza a trabajar con esas puertas que nosotros abrimos y esas cosas que nosotros elegimos hacer. Amén. Y ese cigarrito que nosotros elegimos encender y ese traguito que nosotros elegimos servirnos. Y el Señor empieza a trabajar en nuestro, a ese nivel le llamamos nuestro mundo consciente. Eso es lo que tenemos que ir conquistando poco a poco con ayuda del Señor Jesucristo. Las cosas de las que tenemos que irnos apartando, separando o santificando. Amén. Y a medida que lo hacemos, hemos estado estudiando estos días cómo hay 5, pero una es una cita directa de la otra, así es que no la cuento como la número 5. Hay 4 ocasiones en la Biblia en donde se utiliza la expresión la hermosura de la santidad. Y la palabra hermosura es esta gloria hadar. Hadar en idioma hebreo significa majestad, alabanza, honor. Y ya creo que ya les di suficientes citas día miércoles, día jueves, y las que no pudimos examinar están en su material. Amén. Pero esta gloria hadar, ¿saben qué? Nos da poder y nos da gozo. Entonces, mientras más nos santificamos a Dios, más crece esta gloria majestuosa de Dios en nosotros. Esta gloria que provoca el santificarnos para Dios va creciendo en nosotros. Entonces el poder de Dios va creciendo en nosotros y somos las personas más gozosas del mundo y hasta en eso estamos creciendo. Y nos graduamos de ser gozosos a ser súper gozosos. Amén. Una persona verdaderamente santificada para Dios es la persona más feliz, gozosa, alegre del mundo. ¿Sí? Una persona que cree ser santa y está amargada y le vive señalando los errores a los demás, esa persona realmente yo no sé qué sea. Pero una persona santa va a ser una persona gozosa, feliz, alegre. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces el Señor empieza a trabajar en nuestro mundo consciente. Tenemos cuadros en la palabra de Dios tremendos que nos ilustran estas cosas. Y miren, la Biblia es los 66 libros que Dios puso en nuestras manos. ¿Sabe cuántos adornos tenía el candelero? A ver, la caña central tenía 12 adornos, 4 almendras, 4 manzanas y 4 flores. Cada brazo tenía 9 adornos, 3 almendras, 3 manzanas y 3 flores. Si suma todos los adornos que tenía el candelero, suma 66. ¿Y cuántos libros tiene su Biblia? 66. Así es que toda esta Biblia es útil para nosotros, para revelarnos a Cristo, para mostrarnos el camino, para enseñarnos a crecer, a santificarnos para Dios, para mostrarnos, explicarnos las experiencias que podemos anticipar tener si estamos caminando con Cristo. La Biblia no es un libro de historia o de historias. La Biblia es un libro de principios espirituales. Amén. Y 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea, porque todavía no lo es, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. ¿Qué entendemos por toda la escritura? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay utilidad allí para nosotros.
Pero venimos y leemos la historia solo como historia y decimos, pero esta historia, yo no le encuentro ninguna utilidad a esta historia. Amén. Es algo que le pasó a alguien más en otra época, en otra latitud. Bueno, esa es la historia. Pero ¿cuál es el principio que está detrás de la historia? ¿Cuál es la verdad que hay detrás de la historia? ¿Qué principio generó esa historia? Amén. Esa verdad es la que nos va a ser útil a nosotros. Y en el Antiguo Testamento tenemos una serie de batallas que se pelearon, enemigos que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, estrategias que Dios reveló en cuanto a cómo conquistar el terreno de esos enemigos, cómo derrotar a esos enemigos. Amén. Todas esas cosas están puestas allí con un propósito, ¿sí? Y en esas batallas que peleó el pueblo de Israel podemos nosotros entender qué clase de batallas espirituales, morales también nos toca pelear a nosotros. Qué clase de cosas debemos conquistar, el terreno que debemos conquistar en el nombre del Señor Jesucristo. Y esas naciones cananeas, miren, eran 10 naciones. Se mencionan 7, pero si usted las cuenta, cuando Dios le dijo a Abraham y le dio una lista de todas las naciones que Dios le iba a dar por herencia, cuéntelas, ahí dice 10 en el libro del Génesis. Amén. Esas 10 naciones, todas esas 10 naciones, es lo que Dios quería que su pueblo conquistara para poseer. Bueno, no está hablando de que usted va a ser el presidente de un país o algo así, no, Señor. Está hablando de conquistar esta tierra. El pecado tomó posesión de esta tierra aquí adentro, desde el jardín del Edén. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, empieza una conquista. Amén. Una conquista de territorio que le pertenece al Señor Jesucristo, y Él va a trabajar y hacer todo lo que tenga que hacer para tomar posesión de lo que le pertenece. Amén. Entonces, Cristo empieza a crecer en nosotros. Inmediatamente empezamos a descubrir que tenemos actitudes, inclinaciones y cosas aquí adentro que el Señor nos empieza a pedir. ¿Qué es eso sino la conquista de la tierra de Canaán? Amén, amén. Y miren, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero y no haber conquistado pero ni un milímetro de tierra aquí adentro? Aquí adentro. Amén. Estamos aquí hoy para dejar que Cristo sea el poseedor de cada fibra de nuestro ser, de cada milímetro de terreno que encuentre aquí adentro. Ya en su momento el Señor nos hará reinar sobre naciones y ciudades y todo eso allá afuera, pero primero es aquí adentro. Y si usted no puede reinar sobre una nación de la carne aquí adentro, ¿cómo se le ocurre que va a poder reinar sobre una nación allá afuera? Amén. Muy bien. Entonces el Señor empieza a ayudarnos a conquistar todo este terreno, todo este territorio. Encontramos 10 naciones mencionadas ahí en el libro del Génesis. Encontramos a 31 reyes, ¿sí?, con los que tuvieron que pelear los israelitas. Encontramos la mención de 13 gigantes que tuvieron que enfrentar los israelitas. Hay estrategias, hay un orden, hay diseños que Dios dejó en su palabra para enseñarnos a nosotros a caminar, a crecer, a conquistar, a poseer. Amén. ¿Qué es santificarnos? Es ir poseyendo la tierra. Y esta se posee paso a paso, poco a poco. O sea, primero trabaje con un área de su carácter y después el Señor le va a decir cuál es la otra área del carácter con la que tiene que empezar a trabajar. Amén. Y empieza pues el Señor a poner su dedo sobre las cosas más aparentes. Pero oh sorpresa, si uno crece lo suficiente en Cristo, uno va a descubrir que un día van a empezar a aflorar algunas cosas también de aquí adentro. Y uno dice, ay caramba, no puedo creer que a estas alturas. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios que nos da las respuestas a eso. Pero llega un momento en donde el Señor ya trabajó con las cosas aparentes, ¿verdad? Ya las entregamos, ya las rendimos. ¿Por qué cree que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal en el capítulo 1? Porque había sido fiel en rendir, entregar, lidiar, trabajar con las cosas aparentes. Amén.
que Dios le fue pidiendo entregar y hacía lo que le tocaba hacer y todo lo demás. Amén. Pero algo pasó en el capítulo 2. Y después de como 39 capítulos, nos damos cuenta que habían cosas más profundas ahí, adentro de su corazón, detrás de las que Dios andaba. Cosas que no vemos, cosas que pues, no sabemos que están ahí hasta que Dios las escarba y las saca, ¿verdad? Ahora, para llegar hasta allí, Cristo tuvo que haber crecido lo suficiente. Si no, pues no funciona, es imposible. Porque Él es el que nos va a ayudar, amén, a ver esas cosas. Y el Padre se va a involucrar, amén. Estoy jalando años de lecciones que hemos recibido, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar a ver más allá de las cosas aparentes. Y Él va a empezar a trabajar con, ¿qué les digo? La esencia del pecado que está en nosotros, buscando limpiarnos pero hasta adentro. Y va a empezar a lidiar con nuestro orgullo, con nuestra mortalidad humana. Amén, amén. Ahora, una de esas 4 ocasiones en las que se menciona explícitamente la frase la hermosura de la santidad se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 20. Amén. Y vamos a ver acá cómo ilustra esto lo que estamos diciendo. Todo cristiano sincero que de veras ama al Señor y quiere agradarlo, apenas puede esperar descubrir qué más entregarle a Dios, qué más rendirle al Señor. Señor, ¿qué más te puedo dar? Señor, ¿dónde más? Pon tu dedo sobre algo más para que yo pueda rendirte eso más. Amén. Ok. Si ustedes leen los escritos de los clásicos cristianos de antaño, en todos sus escritos ellos claman, ¿verdad? Señor, ¿cómo puedo yo vencer esta inclinación que veo en mí todavía? ¿Cómo puedo agradarte yo siendo que todavía en mi carne está esto presente? Ese es básicamente el tema de los escritos de los cristianos de antaño. Lamentablemente, los escritos de los cristianos modernos van más en la línea de: Señor, ¿qué puedo hacer para sacar un poco más de bendición de ti? Señor, ¿cómo me puedo servir más de ti? Amén. Antes era: Señor, ¿cómo me puedo rendir más a ti? Ahora es: Señor, ¿cómo me puedo servir más de ti? ¿Qué más puedo hacer para sacarte una bendición más? ¿Sí? Miren, las bendiciones no nos van a seguir si nos estamos santificando. Amén. Pero si estamos persiguiendo las bendiciones, difícilmente nos vamos a santificar, porque no se nos va a ocurrir que tenemos que hacer tal cosa como santificarnos. Amén. Ok. Ahora, 2 de Crónicas capítulo 20. No se les olvide, pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Bueno, veamos qué lección encontramos acá. Y esta es la historia del rey Josafat. Josafat era rey sobre Judá. Y Josafat era contemporáneo de Acab, el famoso esposo de Jezabel, ¿verdad? Eran contemporáneos. Y Josafat emparentó con Acab. Ya no recuerdo bien quién se casó con quién. Creo que una hija de Josafat con el hijo de Acab, o viceversa, o algo así. El hecho es que emparentaron. Ahora, ahí no ofendió a Dios, porque pues estaba casándose con israelita, ¿verdad? Amén. Josafat no era perfecto, pero ¿saben qué? Una persona santa no va a ser una persona perfecta necesariamente. Perfecto en esos términos solo el Señor Jesucristo. Pero buscó a Dios y le enseñó a Judá a buscar a Dios. Amén. Un día fue a visitar a Acab, y Acab fue el que lo invitó a unirse a él en esta batalla para conquistar Ramot de Galaad. Y fue la batalla en la que Acab murió. Dios estaba enojado con Acab porque era un rey totalmente alejado de Dios, ¿verdad? Y después un profeta, Josafat, le dijo: pero ¿cómo se te ocurre apoyar a alguien que le ha dado la espalda a Dios? Amén. 2 veces reprendió Dios a Josafat, porque después resulta que se unió al hijo de Acab en una su proyecto ahí, ¿cómo se dice? Su negocio que hicieron, y se pusieron a construir barcos juntos. ¿Qué creen? Solo zarparon los barcos y se hundieron.
Y vino un profeta y reprendió a Josafat y le dice: pero otra vez, ¿cómo se te ocurre hacer alianza con alguien que no está buscando a Dios? Pero fuera de eso, Josafat fue una persona que buscó a Dios, buscó agradar a Dios. Y en términos generales, Dios estaba agradado con Josafat. Eso a mí me dice que Josafat estaba creciendo en su relación con Dios, estaba buscando santificarse, estaba buscando santificar al Señor. Amén. Quiere decir que tiene que haber tenido algo de gloria hadar sobre su vida, ¿verdad? La hermosura de la santidad. Amén. Hay batallas que el día que lleguemos a enfrentarlas, más nos vale habernos santificado, porque vamos a necesitar esa gloria hadar, esa majestad hadar, esa hermosura de la santidad. La palabra hermosura es hadar, es majestad, es gloria, es honra, amén, alabanza. Todo eso es hadar. Vamos a necesitar esa majestad hadar sobre nosotros para poder pelear ese nivel de batallas. Amén. Amén. Hemos hablado miércoles, jueves. Les he dicho, mientras más santificados para Dios, más poder de Dios vamos a tener en nuestra vida. Amén. Y ya no solo estamos hablando del mover de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de otro nivel. Para que los dones fluyan, Dios no necesita que una persona sea o deje de ser. Si Dios quiso dar los dones del Espíritu Santo a esa personita, los dones son poderosos por sí mismos, no necesitan de la persona para funcionar o bien o mal o dejar de funcionar. ¿Me explico? Amén. Aquí ya no estamos hablando de dones, estamos hablando de otra cosa, Y mientras menos santificados vivan los cristianos, menos poder van a tener los cristianos para enfrentar ciertos niveles. Amén. Para hacer retroceder al enemigo, para pelear sus propias batallas personales. Miren, o sea, no hay opción aquí. El mensaje de la santificación era el mensaje cristiano clásico, chapado a la antigua, del siglo I a inicios del siglo XX. Amén. Hoy a ese mensaje le ponen toda clase de títulos despectivos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues quieren una iglesia sin poder, pues no prediquen la santificación, ¿verdad? Pero la santificación nos va a ir dando más y más poder con Dios. El rey Josafat era quien era, como les digo, no era perfecto, pero era una persona que obviamente tenía algo de esta hermosura de la santidad, o esta majestad, o esta gloria. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por qué necesitamos nosotros ese poder y esa gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Necesito explicarles otra cosa antes. Cuando por mano de Moisés Dios sacó a Israel de Egipto, había filisteos por ahí, ¿se acuerdan? Y Dios dijo: yo los voy a hacer rodear el campo de los filisteos, no sea que encontrando la guerra se me desanimen y se me vuelvan atrás, y apenas están empezando su jornada. Así es que dejaron en paz a los filisteos. Eso no quiere decir que el día llegaría para los filisteos. Amén. Ok. Entonces, bueno, etcétera. Cruzaron el Mar Rojo y todo lo demás. El primero que se les vino encima fue Amalek. ¿Se acuerdan? Lean lo que hicieron, lean lo que significan sus nombres. Todo eso representa nuestra naturaleza carnal que se nos viene encima, ¿verdad? Amén. Pero luego, si se acuerdan, en sus jornadas, ellos llegaron al campo de Moab y al campo de Amón, ¿sí? Y llegaron también a territorio de Esaú o de Edom. ¿Se acuerdan qué les dijo Dios? Les dijo: no se metan con ellos. La tierra que yo les he dado a ellos es de ellos. Déjenlos en paz. Nada más pídanles permiso para pasar por en medio de su territorio y ofrézcanles comprarles el pan que se van a comer y el agua que van a beber. Cómprenselas, ¿verdad? Déjenlos en paz, nada más pídanles permiso para pasar. Bueno, ¿qué creen? No les dieron. Pero Dios les dijo: déjenlos en paz. Y entonces los hizo rodear el terreno de los moabitas, de los amonitas y de los edomitas. Amén.
Alguien dirá, pero moabitas, edomitas, amonitas, es su Biblia, ¿no? Sí, ahí está. Algo nos tiene que decir eso. Déjenlos en paz. Déjenlos en paz. Y enfóquense en cruzar el río Jordán y en conquistar esas 10 naciones y en derrotar a esos 31 reyes, ¿sí? Y en hacer pedazos a esos 13 gigantes. Concéntrense en eso, pero a estos déjenlos en paz. De hecho, algunos de los gigantes están conectados con ellos. Ahora, ¿quiénes eran las naciones de Canaán? ¿Tenían algún parentesco con los israelitas? ¿Tenían algún parentesco con los israelitas? Bueno, olvídense de que en 2 momentos de la historia todos los hombres venimos del mismo origen, ¿verdad? Adán y Noé. Pero hagamos eso a un lado para efectos prácticos. Ellos eran otra cosa. Las naciones cananeas eran otra cosa, ¿verdad? No venían de Sem, venían de Cam precisamente. O sea, no eran sus hermanos en ese sentido. Amén. Eran naturaleza extraña. Y esos pecadillos que vamos recogiendo en el camino son naturaleza extraña. Cosas hay que conquistarlas y vencerlas. Son naturaleza extraña. Pero Moab y Amón, ¿quiénes eran? A ver, hijos de quién eran. De Lot. Y miren el respeto que Dios le tuvo a Abraham, ¿verdad? Lot era su sobrino. Pero por ser hijos de Lot, Dios les dijo, déjenlos en paz. Yo ya les di su terreno a ellos, déjenlos en paz. Y les llaman sus hermanos, a los amonitas y a los moabitas. Pero déjenlos en paz. ¿Y quién era Edom o Esaú? Hermano de Jacob. Eran hermanos, pues. Eran familia. Entonces, cuando pasaron por el terreno de Moab, de Amón y de Edom, Dios les dijo, déjenlos en paz. Son familia. Son familia. Los cananeos, esos no son familia, esos desármenlos. Así es que desarmaron a los cananeos. Al último que tuvieron que vencer para asentarse en los montes de Jerusalén y finalmente poner allí el templo, ¿verdad? En tiempos de Salomón, fue a los jebuseos. Entonces Israel se asentó en la tierra de Canaán. Dios les entregó la tierra, cierto. No destruyeron a las naciones cananeas, los hicieron tributarios y después se convirtieron en un aguijón, ¿verdad? En sus costados. Pero el hecho es que ya la tierra de Israel había sido repartida, ya Dios le había dado su herencia a su pueblo, la nación de Israel. Ya estaban en paz, ya estaban felices y ya estaban contentos. Ahora trasladémoslo a nosotros. Cuando hemos crecido lo suficiente en Cristo, sabemos que por la gracia y misericordia de Dios hemos conquistado este territorio aquí adentro. Y este terreno, aquí ya no somos como antes, ya no somos tan respondones como antes, ya no somos iracundos, ya el Señor tomó posesión de eso. Amén. Ya ese terreno le pertenece a Jesús. Amén. Esos enemigos ya están sojuzgados, ya están bajo la planta del pie del Señor Jesucristo. Y cosas que hacíamos antes, hoy, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Y llegamos a un punto en donde nos sentimos en paz, felices, dichosos y contentos. Y de repente se levanta otro nivel de guerra aquí adentro. Ya no estamos hablando de cosas aparentes, de cosas obvias. Job tuvo que lidiar con algo que para él no era obvio ni aparente. Y sin embargo Dios lo vio todo el tiempo. Y Job había crecido lo suficiente para que Dios dijera de él que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero entonces Dios puso un poquito más de presión, ¿verdad? Y un día afloró todo lo que Dios sabía que estaba allí, pero Job no sabía que estaba allí. ¿Saben qué? Lo primero que Job conquistó era materia extraña, ¿verdad? Pero lo que empezó a aflorar eran sus parientes cercanos. Quiero decir, llega un momento en donde Dios ahora se mete más adentro y empieza a lidiar con nuestra esencia, con nuestro orgullo. Amén.
¿Está claro? Bueno, Josafat y toda la tribu de Judá, porque pues Israel se ha ido por otro lado, pero Josafat y Judá vivían tranquilos, en paz, en la tierra, contentos, dichosos y todo. Y de repente, en 2 de Crónicas 20, verso 1, pasadas estas cosas, aconteció que que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Por cierto, en su manual estamos en la página 22. No lo voy a seguir así al pie de la letra, pero por favor lean lo que les puse allí. Página 22 y 23. Ahí está el comentario, ahí están algunas citas básicas, pero vamos a seguir el texto en nuestra Biblia, ¿sí? Así es que ahí lo tienen. Muy bien. Bueno, llegó la noticia, se levantaron los moabitas y los amonitas en contra de ellos. Y más adelante vamos a ver que también se les unieron los edomitas. ¿Cómo así? Gente a la que Dios le dijo a Israel: déjalos en paz, no los toques, ¿verdad? Y de repente ahora se levantan en contra de ellos. Déjalos en paz, no los toques, porque no ha llegado su hora. Y hay áreas dentro de nosotros que el Señor ni siquiera nos deja meternos con esas áreas porque no les ha llegado su hora. Amén. No les ha llegado su hora. Pero llega un momento en el que nos hemos santificado lo suficiente para Dios. Cristo ha crecido lo suficiente en nosotros. Hemos peleado nuestras batallas. Hemos elegido entregarle a Dios lo que Él nos ha ido pidiendo. Hemos caminado con Dios. Hemos sido hermoseados lo suficiente con esta gloria majestuosa Hadar de la santidad. Entonces viene Dios y dice: ahora ya estamos listos para meternos más adentro. Amén. Y para vencer esto que está tan profundo. Amén. Dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestro corazón. ¿Está claro? Ok. Verso 3. Entonces él, Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una persona que hasta aquí no se ha santificado, le dan la noticia de que vienen los enemigos y lo último que hace es humillarse para buscar a Dios y ayunar. Amén. Así es que eso nos dice que Josafat era una persona que caminaba con Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Saben qué hizo Josafat? Ayunó, le oró al Señor y se fue corriendo a la casa de Dios. Se fue corriendo a la casa de Dios. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Señor, oigo rumores de que vienen todas estas naciones en contra nuestra, pero eso no ha cambiado en nada tu naturaleza. Tú sigues siendo quien eres, Señor. Y el que haya rumores de guerra y el que se levanten enemigos de aquí adentro no ha alterado en nada la capacidad divina que tiene Dios para darnos la victoria y el amor que nos tiene. Amén. Pero cuando se empiezan a levantar cosas de aquí adentro, lo primero que vamos a escuchar es la voz del enemigo que nos dice: ay, pues sí, es porque no has caminado nada. No ha servido de nada todo lo que has caminado. No ha servido de nada todo lo que has hecho. Pues no es cierto. Amén. Muy bien. Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Señor, si tú pudiste echar de la tierra a los cananeos, yo creo que los moabitas, los amonitas y los edomitas, que esos están tan arraigados dentro de nuestra propia naturaleza humana, son nuestros parientes cercanos. Estamos hablando de nuestra mortalidad humana, esa cosa, la esencia. Amén. Si tú los desarraigaste a los otros, tú puedes hacer algo con estos también.
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. ¿Quiénes serán esos? Esos son los edomitas, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Señor, ya nos diste la tierra, ya estamos en paz, ya estamos felices, tenemos un santuario, tenemos una relación linda contigo. Y de repente se está levantando esta cosa que está buscando robarme esa relación linda que he aprendido a tener contigo. Amén. Señor, también que íbamos, ya crecimos lo suficiente en Cristo, ya hemos caminado lo suficiente, ya conocemos lo suficiente. Señor, no somos perfectos, pero ya no somos como éramos al principio. Señor, todo iba re bonito. Y de repente empieza a surgir algo que está buscando robarnos esta dulce comunión que hemos aprendido a tener contigo. Ahora nadie allá afuera nos puede robar eso. Es esto que sale de aquí adentro, ¿verdad? Amén. Miren, en el libro de Jeremías, creo que es el capítulo 17, dice: porque perverso es y engañoso es el corazón de los hombres, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Amén. Bueno, verso el 10 otra vez. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, excepto volver nuestros ojos a ti. Lo mejor que podemos hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos, porque esto afecta a toda la familia. Amén. Todos estaban delante de Jehová. ¿Están viendo el cuadro? Cuando uno camina con Dios, uno descubre cómo es que Dios va conquistando y poseyendo paso a paso todo lo que encuentra en su camino aquí adentro, ¿verdad? Amén. Y ayer trabajó con esta área de mi vida, hoy está trabajando con esta otra, mañana va a trabajar con aquella otra, pero un día se va a meter de veras hasta adentro y va a empezar a escarbar cosas que estaban ahí tan profundas, tan profundas. Amén. Bueno, continuemos. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Conquistar la tierra de Canaán, eso sí más les valía salir a la guerra, porque si era una batalla que ellos tenían que enfrentar, que ellos tenían que pelear, Dios iba a estar con ellos, pero ellos tenían que enfrentar la batalla. Esa sí era su guerra. Amén. Lidiar con todas esas cosas que nosotros nos fuimos consiguiendo en el camino, de lo que ahora nos arrepentimos y queremos librarnos de esos vicios y esas cosas que fuimos jalando en el camino. Esa es nuestra batalla, tenemos que pelearla. Por eso el Señor, por un lado Él nos santifica, por el otro lado nos dice: santifíquense ustedes, apártense de eso, hagan a un lado esas cosas, aléjense de esas cosas. Amén, esa es su batalla.
Pero cuando se levanta los moabitas, los amonitas, los edomitas, cuando empezamos a enfrentarnos con algo que de plano sí es más grande que nosotros, estamos hablando de eso que la serpiente sembró en el fondo del corazón, en el fondo de la voluntad humana, en el jardín del Edén. Estamos hablando de la causa del pecado en nosotros. Amén, amén. Esa guerra ya no es nuestra, es más grande, no podemos, pero no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Gracias, Jesús. A ver, amonitas, moabitas y edomitas. Orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Y van a ver cómo se llamaba el desierto en el cual pelearon la batalla. Y van a ver a todo color esta cosa. Pero estamos hablando ya no de el fruto o el efecto de nuestra naturaleza carnal. Estamos hablando de la causa. ¿Qué nos hace pecar? ¿El diablo? Ahí entremos en razón. El diablo nos tienta, pero a Jesús también lo tentó, porque él no pecó. Él no tenía esta semilla adentro, la que sembró la serpiente en el jardín del Edén, en el corazón de los hombres. Pero nosotros, porque sí caemos. El libro de Santiago lo dice a todo color. Dice, por causa de nuestra concupiscencia somos cebados, dice, y caemos. O sea, ¿qué nos hace pecar? No es algo que esté afuera, es algo que está adentro. Nacimos con eso. Es nuestro pariente cercano. Está claro. Tenemos que entender la naturaleza humana. Amén. Y tenemos que entender el camino que el Señor ha recorrido para poder darnos la victoria a todo nivel, por encima de esta naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Amén. Uno es el pecado que cometemos por elección. Saben que todos somos pecadores por elección, porque no hay quien haga lo bueno. No hay un solo justo, ni aún uno, dice la Biblia, que haga lo bueno. Bueno, eso es lo primero con lo que Dios lidia. Todas aquellas cosas que nosotros elegimos hacer y después nos arrepentimos, ¿verdad? Amén. Pero luego sabemos que todos somos pecadores por nacimiento. ¿Sí? En pecado me concibió mi madre, dice. En pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores por nacimiento. ¿Por qué? Porque esta semilla entró al corazón de los hombres desde el jardín del Edén y desde ahí para acá. Todos nacemos con esa semilla adentro. Deje a un bebé suelto, solito. ¿Y sabe qué va a hacer? Él solito va a aprender a manipular a los papás cuando tiene hambre. Él solito va a empezar a quitarle los juguetes al hermanito y va a decir, mío. Usted no se lo tiene que enseñar, sale natural. Ajá, ¿verdad que sí? De eso estamos hablando cuando nos referimos a los amonitas, a los moabitas y a los edomitas. Estamos hablando de la causa del pecado. Y la causa no es su jefe, el chofer de la camioneta, la vecina de enfrente, ni siquiera el diablo. La causa está aquí adentro. Jesús, el día de nuestra salvación, nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Hoy por hoy nos sigue salvando todos los días del poder del pecado que todavía opera en esta mente carnal que dice Pablo que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Amén. Y este viejo hombre y este viejo corazón que tenemos adentro, ahí lo tenemos a Jesús, pero todavía tenemos eso. Amén. Pero ¿saben cuál es el tiro de Cristo en nosotros? Salvarnos de la causa del pecado. Salvarnos de la causa del pecado. Amén. La causa del pecado. Esto es lo que representan los moabitas, los edomitas y los amonitas.
Por eso cuando Israel iba por el desierto, llegaron a terreno de Moab, de Amón y de Edom. Y se me está trabando la lengua con esos tres. Y Dios les dijo: no los toquen, déjenlos en paz. Ahí están. En su momento van a brincar, pero ahorita no es el momento. Ellos representan la causa del pecado. No, ahorita enfóquense en el poder del pecado y el efecto del pecado, que son las naciones cananeas, ¿verdad? Bueno, ya brincaron estos tres. Y viene el profeta y le dice a Josafat, le dice: no temas, dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto es asunto de Dios. Verso 16: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Ahora, en hebreo no dice junto al arroyo, en hebreo dice al final del arroyo, donde el arroyo termina. Ahora, por regla general, los arroyos terminan en el mar o en un lago, ¿sí? Entonces, si nos vamos río arriba, donde termina el arroyo es realmente donde nace. Ustedes solo sigan nadando río arriba y tarde o temprano van a llegar al punto de enfrentar a estos. ¿Ok? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Esta no es una guerra que, así como con las otras cosas, usted busca la manera de cómo y usted pelea la batalla. Dice: no, aquí estamos hablando de una guerra que nosotros no peleamos de la misma manera, porque ¿por dónde comenzamos? Amén. Dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y entonces, ¿qué hicieron? Esta es la parte que sí nos corresponde a nosotros. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahora, eso tiene que ser algo más que aleluya. Ahí tienen una demostración de que es fuerte y alta voz. Ahora entiende por qué gritamos como gritamos. Gracias, Jesús. Y llega un momento en donde uno no puede hacer menos que alabar a Dios con fuerte y alta voz. Todo lo demás se queda corto. Si es que uno efectivamente está creciendo en Cristo y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, amén. Llega un momento en donde solo decir aleluya no es suficiente. Pues decirlo así, dígalo, pero con fuerte y alta voz. Y miren, yo entiendo un cristiano recién convertido que oiga este ruido y este nivel y diga wow, y se sorprenda, ¿verdad? También entiendo gente que viene a la casa de Dios y realmente no viene buscando a Dios. Mucha gente viene buscando otras cosas. ¿Sí? Ajá. Y de repente oyen fuerte y alta voz y entonces se ofenden, ¿verdad? Pues lo entiendo, porque no venían buscando lo que tenían que venir buscando. Ahora, lo que no entiendo es cristianos de años y se ofendan cuando oigan a otros cristianos alabar a Dios con fuerte y alta voz. Amén. Es lo que la Biblia nos manda a hacer. Si no tuviéramos otro nivel de entendimiento, otra explicación, es toda la explicación que yo necesito tener. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
ahora tiene que haber una razón para esto. Y la gente ignorantemente dice: Dios no está sordo, no tenemos por qué gritar tan fuerte. Bueno, pero ¿por qué entonces nos pide gritar fuerte? Eso a mí me dice que no es Dios el que lo necesita, soy yo el que lo necesita. ¡Yeah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora mire, podemos aprender a gritar con fuerte y alta voz, a alabar al Señor con fuerte y alta voz, porque pues estamos en un ambiente en donde eso es lo que se hace. Entonces pues yo lo hago porque todo el mundo lo hace. No necesariamente estoy muy santificado, no necesariamente estoy muy caminando con Dios, pero yo veo que los demás gritan, yo también grito. Pues ese es un nivel. Pero ¿qué tal alguien que sea santificado y tiene esta majestad Hadar, la hermosura de la santidad sobre sí? Esa gloria Hadar nos va a dar poder y nos va a dar gozo. ¿Se acuerdan? Llega el momento en donde necesitamos esa clase de poder sobrenatural, poder divino, para solo pararnos delante de la causa del pecado que está en nosotros y alabar a Dios con fuerte y alta voz en la hermosura de la santidad. Vamos creciendo y vamos experimentando al Señor y aprendiendo a alabarlo y santificándonos en el camino, para que cuando llegue el día en el que Dios esté listo para librarnos de la causa del pecado, nosotros estemos listos con el nivel de alabanza y de aclamación a Dios, que efectivamente va a hacer que la guerra sea de Dios y no nuestra. Muy bien, vamos a ver, sigamos adelante. Segunda de Crónicas 20, a ver, 2020. Se llama Visión 2020. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Ahí fue donde pelearon la batalla. ¿Sabe qué significa Tecoa? Estar cercado con estacas de madera. ¿Se acuerda? Orgullo de revelación, orgullo de redención, orgullo de satisfacción. Y en el libro de Corintios viene Pablo y dice: si alguno de ustedes edifica madera, heno y hojarasca. Madera, heno y hojarasca. Una prisión de madera. Es como un fuerte militar hecho de madera. Váyase a sus diccionarios, va a ver qué eso significa. Amén. Son una cerca de estacas. Una prisión militar hecha con estacas de madera. Allí pelearon la batalla. Llega un momento en donde uno dice: Señor, ¿cómo me puedo librar de este orgullo que sale de aquí adentro? Amén. ¿Cómo me puedo librar yo de esta cosa que me hace, de la causa, verdad? Esta cosa que me hace actuar como no quiero y hacer lo que no quiero. Amén. Bueno, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Cuando el profeta ha hablado la palabra de Dios, todo lo que tenemos que hacer es creerlo, porque Dios lo dijo. Ahora ustedes saben, uno de los dones del que más se abusa en estos tiempos es el don de la profecía. Y la gente tiene el don del espíritu de profetizar y creen equivocadamente que eso los convierte en profetas. Un profeta realmente es más que eso. Es más que eso. Y a veces agarran este versículo y dicen: porque yo lo dije y yo soy profeta, me tienen que creer y entonces Dios los va a bendecir. No, no funciona así. En este caso, este era un verdadero profeta y de veras habló en nombre de Jehová. Amén.
Creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. La 1960 dice vestidos de ornamentos sagrados. La 1909 y la King James dice en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Alaben a Dios en la hermosura de la santidad con fuerte y alta voz. Es todo lo que hicieron. Aquí tienen a un enemigo que es más grande que ellos. Aquí tienen la instrucción de Dios, que estén quietos y vean la salvación de Dios, porque no es su guerra, es la de Dios. Amén. Ok, bueno, entonces traigamos los ornamentos sagrados o la hermosura de la santidad. Vistámonos, revistámonos con la hermosura de la santidad y gritemos con fuerte y alta voz. Amén. Usted es testigo que termina el servicio de alabanza y muchas veces usted ya se puede ir a su casa. Ya obtuvo la respuesta que necesitaba, ya obtuvo la paz que se le había ido, quién sabe por dónde. Bueno, verso 21. Y ha habido consejo, ya leímos eso. Leámoslo otra vez. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, o en la hermosura de la santidad. Mientras salía la gente armada, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es todo lo que tenían que cantar con fuerte y alta voz, en la hermosura de la santidad. ¿Y qué creen? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Ellos se mataron solos. ¿Qué hizo Israel? En la hermosura de la santidad, alabó al Señor con fuerte y alta voz. Y estos enemigos siempre estuvieron allí, pero al principio Dios les dijo: déjenlos en paz. Ahí están, pero déjenlos en paz. Déjenlos en paz. El terreno que ocupan es de ellos, déjenlos en paz. Amén. Después se levantan estos tres enemigos en contra de la nación de Israel y Dios dice: ahora sí, pero les voy a decir cómo. Ahora sí, pero les voy a decir cómo. Para esto crecimos, para esto nos santificamos, para esto aprendimos a alabar a Dios con fuerte y alta voz. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros la causa del pecado en nosotros? No es nuestra batalla. ¿Por dónde comenzamos? La batalla es de Dios. Pero cuando llegamos a ese punto, nos habremos santificado lo suficiente para estar revestidos con esta gloria Hadar, que nos va a dar el poder para que cuando alabemos a Dios con fuerte y alta voz, esto desaparezca en nosotros, pues. Y miren, les importa unos minutillos, no demasiados, no voy a abusar mucho. No, pero ahí me voy a meter a Honduras. Pero si siguen leyendo, a este valle, el desierto de Tecoa, terminaron cambiándole el nombre, le llamaron el Valle de la Bendición en el verso 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Berracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Berracá hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. ¿Y qué cree? Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Por qué le llamaron el Valle de la Bendición o el Valle de Berracá? A ver, y esto pues voy a hacer algo injustamente ahorita, son lecciones que hemos dado en el pasado, ¿verdad? Y la verdad no da tiempo para agarrar de dónde viene todo esto. Pero cuando la serpiente sembró esta semilla
en el fondo de la voluntad humana. ¿Saben qué tomó cautivo? ¿Y dónde se albergó esta semilla? En nuestra mente Querev. Querev es la capacidad que Dios nos dio para bendecirlo a Él. Y esa cosa fue tomada cautiva por la serpiente. Es detrás de eso que andaba la serpiente en el jardín del Edén. Y a partir de allí el hombre dejó de bendecir a Dios. Amén. Pero cuando el Señor derrota a nuestros moabitas y amonitas y todo eso, ¿saben qué hace? Libera nuestra capacidad para bendecir a Dios. Libera nuestra mente Querev, nuestra mente bendecidora, y empezamos a bendecir a Dios. En el libro de Lucas, creo que es capítulo 17, Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. La palabra hebrea es Querev. Ahí está el reino de Dios. Ahí está el nombre que Él puso dentro de nosotros cuando nos hizo, cuando nos formó. Eso fue tomado cautivo por la serpiente. Por eso ya no fuimos capaces de bendecir a Dios. Pero cuando llega el momento, el Señor nos va a llevar al punto de alabarlo en la hermosura de la santidad, con fuerte y alta voz, porque Él va a liberar su reino en nosotros, su nombre en nosotros, y vamos a poder bendecir al Señor en todo tiempo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vamos a encontrar la paz, la paz, la paz, la paz. Ese es el segundo reposo al que se refiere Hebreos capítulo 4, que el pueblo de Israel nunca pudo encontrar. Gracias, Jesús. Alabemos al Señor en la hermosura de la santidad, con fuerte y alta voz. ¡Aleluya! Mi naturaleza humana, eso es asunto de Dios. Dejémoselo a Dios. Alabemos su nombre y veamos cómo Dios obtiene la victoria y nos libra, por así decirlo, de nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendigamos al Señor. Así es que un día usted ve que se levanta algo dentro de usted, de lo que usted no tiene ningún control. Bendiga al Señor con fuerte y alta voz en la hermosura de la santidad. Un día usted ve dentro de usted mismo y dice: esto parece ser imposible, esto no lo voy a poder vencer nunca. Pues no es su guerra, es la de Dios. Bendígalo con fuerte y alta voz en la hermosura de la santidad y vea al Señor darle la victoria. Un día el diablo viene y le señala su mortalidad humana y usted dice: esto es imposible. No, no es su guerra, es la de Dios, es la batalla de Dios. Allí deje de oír al diablo y bendiga al Señor con fuerte y alta voz. Ve la virtud de gritar en la casa de Dios. Ve la virtud de hacer ruido en la casa de Dios. Dios no lo necesita, pero usted y yo sí lo necesitamos. Eso libera el poder de Dios. Deja que Dios trabaje en nosotros y nos libre de esa semilla, la causa del pecado. Amén. Gracias, Jesús. Oh, démosle gloria a Dios. Démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria.
mientras más nos santifiquemos para Dios, mayor el peso de la gloria Hadar que habrá en nosotros. Mayor la fuerza, el poder, la majestad para levantar el nombre del Señor y dejar así que el Señor opere en nuestras vidas. Gracias, Jesús. El resultado va a ser que vamos a poder bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Vamos a vivir en paz, en paz, en paz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu obra maravillosa, sorprendente, eterna, infinita en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has salvado de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Nos vienes salvando, Señor, del poder del pecado, Señor Dios, a medida que venimos a ti, nos aferramos a ti, Señor, crecemos en ti, Señor Dios. Y nuestra vieja naturaleza se va debilitando. Pero, Señor, gracias, porque vas a salvarnos de la causa del pecado. Ese es el plan. Vas a hacerlo, Señor. Le ha llegado el tiempo, Señor Dios Santo. Ha llegado el momento, Señor, para que te metas hasta dentro de nuestra naturaleza, de nuestra voluntad, y destruyas toda la enemistad en contra de Dios que hay ahí adentro, que heredamos del primer Adán. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora enséñanos cómo podemos santificarnos hoy más que ayer, Señor. ¿Qué otro paso que debemos dar? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Condúcenos tú, Señor, paso a paso, a medida que nos das precepto sobre precepto y vas midiendo línea sobre línea el progreso. Señor, ayúdanos a irnos santificando cada día, irnos dedicando, consagrando cada vez más a ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto, Señor, el fruto de la santificación, Señor. Bendito, Señor. De esa manera tendremos esa gloria Hadar sobre nosotros, esos ornamentos sagrados, Señor Dios. Y podremos, cuando te alabemos en fuerte y alta voz, verte a ti moverte, Señor, a favor nuestro y darnos la victoria sobre nuestros enemigos, los enemigos de tu nombre que traemos adentro desde el día que nacimos, Señor, en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón. Señor, gracias, 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 gracias. Y gracias por tu promesa de aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias. Enséñanos pues, Señor, a alabarte con fuerte y alta voz, mientras vamos vistiéndonos con la hermosura de la santidad, paso a paso, día a día, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por instruirnos, por enseñarnos, por el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes y por la promesa de la victoria, Señor. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. No es nuestra la pelea es de Dios. Pero a nosotros nos corresponde poner su nombre en alto con nuestras alabanzas y nuestra santificación personal.